buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presentan su programa Gracia y Verdad, hoy 22 de julio de 2017. Voy a pedirle al pastor Edwin Torres que nos inicie en oración. Claro que sí, muy buenas tardes mis queridos oyentes que nos están escuchando a través de la radio, el Señor los bendiga. Dispongamos nuestro corazón esta tarde para darle gracias al Señor por este día. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, en esta tarde, porque tus misericordias son infinitas, Señor. Gracias porque nos has permitido un día más de vida en el cual podemos contemplar tu grandeza, el cual nos permite saber, Señor, que tú nos amas cada día, Señor, y que nuestra vida depende única y exclusivamente de ti, Señor. Por eso en esta tarde colocamos este tiempo en tus manos, Señor, este tiempo que será de gran bendición para nosotros, para cada uno de los oyentes, Señor, en el cual podemos entender y aún más aprender acerca de tu palabra, Señor, no para nuestra vanagloria, sino para conocerte cada día más y tener una buena relación contigo, tal cual como tú lo has dispuesto a través de tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que me acompañan esta tarde y a cada uno de los oyentes que nos escuchan en los diferentes lugares del país, de la ciudad, Señor, donde las ondas de radio están llegando, Padre. Este tiempo, una vez más, lo colocamos en tus manos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Amén y amén. Bueno, damos la cordial bienvenida en esta hora de la tarde al pastor Edwin Torres. Pastor Edwin, bienvenido. Gracias. Extrañábamos aquí su presencia. Gracias, mi hermana. Nuevamente un placer estar con ustedes compartiendo en esta tarde la preciosa palabra del Señor. Amén. Y nuestro diácono, el hermano Alejandro Cueto. Hermano Alejandro, también tenía días que no venía. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos, a todos los que nos verán a través del video en el transcurso de la semana. Saludo también a todos los pastores y miembros y asistentes de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, así como también a los hermanos de la Iglesia Comunidad de Gracia en el barrio Las Moras. Saludos a todos ellos. Amén. Y también nos escuchan en sintonía los hermanos de la Iglesia La Verdad de Dios de barrio del Concord. El Concord, sí, del pastor Alex así es. Hernández. Amén. Bueno, bendiciones para todos y cada una de las personas que están usando pues una parte de su tiempo para escuchar el programa Gracia y Verdad. Y aquí en el control de los equipos, nuestro compañero, amigo Roberto el Bobby Orozco, y quien les habla, Evodia Andrade. Bueno, el tema del día de hoy dice: nunca os conocí. Pero antes de dar inicio al tema y leer el versículo de la palabra que corresponde hoy, vamos a dar los números telefónicos para que si tienen alguna inquietud o quieren dar algún aporte, una pregunta, puedan comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la emisora 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A este número pueden enviar una pregunta o si necesitan oración, por el WhatsApp 320-546-5636, 349-3929, 349-3548. Este programa también lo pueden ver en directo entrando a la página de la emisora Cadena Radial La Libertad y le dan el link en Radio Tropical. Bueno, pues vamos a el tema que en esta tarde vamos pues a tocar. Nunca os conocí. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dura esta palabra, ¿no?
Así es. Bueno, ¿cómo enlazamos estos versículos con los versículos que hemos venido estudiando anteriormente? O sea, con todo lo del Sermón del Monte. Así es. Mira que hemos venido repitiendo una vez más, cada vez que alguien viene acá a la emisora diciendo que este es un solo sermón, que es una sola aplicación, y el Señor Jesucristo reitera muchas veces en distintos tiempos el tema, ¿cierto? Sí. Es evidente que en este párrafo nuestro Señor prosigue el tema del que se ha ocupado en el párrafo anterior, que es el de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, que bien expusieron nuestro hermano Libaski y el pastor Oduber, ¿cierto? Sí. Donde puso sobre aviso al pueblo frente a los falsos profetas, nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Señor este asunto es tan extremadamente grave que vuelve a ocuparse de él. No le basta una amonestación. Ya ha concluido la enseñanza del sermón y lo ha elaborado en gran detalle. Ahora lo está aplicando, y su aplicación comenzó cuando tocó el tema de la puerta estrecha y andar por el camino angosto, que viene antes del tema de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero le preocupa que nadie se desvíe a este respecto, que repite la amonestación una y otra vez. Nosotros debemos entender el contexto inmediato de estos versículos, los versículos 21 al 23. Y cuando uno mira el contexto inmediato de estos 3 versículos, indiscutiblemente debemos decir de que cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, se está refiriendo precisamente a los mismos falsos profetas que ya hablaron la semana anterior, de los por su fruto los conoceréis. Hace parte del mismo contexto. Digamos que ese es el contexto inmediato, ¿cierto? No obstante, hay una aplicación para cada uno de nosotros aquí, porque más allá de que de pronto yo no sea profeta, yo no sea pastor o yo no sea ministro de la palabra, sí hay un sacerdocio universal entregado por nuestro Señor Jesucristo a cada creyente en el mundo, y por lo tanto debemos llevar esa aplicación directamente también a nosotros. Entonces, o sea, hay que tener los 2 puntos claros, el contexto inmediato del pasaje que habla de los falsos profetas de ese momento, pero también la aplicación inmediata que le podemos dar de que no solo los falsos profetas, porque yo, a pesar de ser sacerdote universal, por el sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo nos entregó a cada creyente, ¿cierto? También yo predico la palabra, ¿cierto? También yo obro como tal, como creyente. Entonces, las advertencias no solo son por los falsos profetas, sino también por todos aquellos que se dicen ser creyentes como tal. Amén. Pastor Edwin, ¿tienen algún comentario? Sí, mi hermana, es lo siguiente. Si bien es cierto que es una unidad, cuando me refiero a una unidad es que es todo el contexto del Sermón del Monte. También es cierto que le está hablando a los falsos creyentes, a los falsos profetas, que se están manifestando claramente en ese versículo. E incluso también hay falsos creyentes. Sí, claro, falsos creyentes también podríamos decir, porque creyentes que dicen confesar a Cristo, pero su vida da testimonio de lo contrario. Entonces también es una advertencia para aquellos creyentes, para que nos examinemos también cada uno de nosotros y veamos si realmente estamos caminando con Cristo o realmente estamos caminando de acuerdo a los impulsos, las inclinaciones de nuestro corazón. Recordemos que dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, básicamente sería eso y mirar que es una unidad, El Señor siempre habla en un contexto y eso es lo que nos invita a estos versículos, a examinar nuestras vidas. Ahora, cuando expresa que Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué significa decir Señor, Señor? Decir Señor, Señor en el contexto bíblico es reconocer el señorío de Cristo como cabeza de la iglesia universal, como cabeza de la iglesia local, como cabeza de cada una de nuestras vidas como creyentes. Es decir, cuando uno dice Señor, Señor, está reconociendo de que hay alguien que gobierna su vida y es Él, nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo leí aquí en Lucas 6:46, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Correcto. Entonces cuando uno reconoce el señorío de Cristo, eso es como cuando en los tiempos antiguos existía el rey. Todos reconocían al rey y todo el pueblo hacía la voluntad del rey. Bueno, nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, el que reconocemos como Señor. Por lo tanto, si lo reconocemos como Señor, digamos que la acción que sigue es que actuemos como el Señor de nuestras vidas. Es decir, actuar conforme
a la voluntad de Dios, a la voluntad que ya Dios ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no todo el que dice Señor, Señor, si tú no haces la voluntad de Dios, entonces el que diga Señor, Señor no quiere decir que es tu Señor, no está reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. Pastor Edwin, ¿tiene algún comentario? Sí, afirmando lo que dice nuestro hermano Alejandro, es reconociendo el señorío de Cristo. Recordemos que al Señor se le dio toda autoridad. Dice la Biblia que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Entonces, esta expresión, Señor, Señor, hace referencia en el contexto en que lo estamos viendo a reconocer el señorío de Cristo. Pero Él hace una advertencia, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces tendríamos que entrar a mirar qué significa esto. Así es. Sí, porque yo puedo estar diciendo Señor, Señor, pero eso no implica obediencia. Cuando estoy diciendo que hago hacer la voluntad del Señor, implica obediencia. Indudablemente. Obediencia a la persona de Cristo, correcto. O sea que yo puedo estar diciendo Señor, Señor, pero no estoy haciendo lo que Él me manda. Y obediencia a la palabra, al Señor Jesucristo, es obediencia a todo lo que Él nos dejó escrito. Y en el Sermón del Monte, digamos que Jesucristo coloquialmente se despachó a decir todo lo que nosotros debiéramos hacer. Todo lo que Él requiere del verdadero creyente. Correcto. Así es. Bueno, dice, podríamos decir, de acuerdo al versículo 21, que es más importante lo que el hombre hace antes de lo que el hombre cree. Bueno, la pregunta es un poco cerrada y a la vez un poco abierta. Dice, podríamos decir, de acuerdo al versículo 21, que es más importante lo que el hombre hace antes de lo que el hombre cree. Definamos entonces qué es hacer. En el contexto del versículo hacer, si lo observamos bien, el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y también tenemos que definir lo que es el creer. Una cosa es creer, la otra cosa es el hacer. Ahora, el que hace la voluntad de Cristo o el que hace la voluntad de mi Padre es todo aquel creyente que reconoce a Cristo como su Señor y hace exactamente lo que Él ha ordenado a través de su palabra. Los creyentes, todos los creyentes, los que creemos en Cristo y lo reconocemos como Señor, obramos de acuerdo a su voluntad. Pero entonces entra el contraste, porque el Señor dice, todo el que me llama Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pueden haber muchas personas que creen en Cristo, pero no confiesan a Cristo. ¿A qué me refiero? Así es. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que aún los demonios creen y tiemblan. Si observamos quiénes son los demonios creen. Sí, creen que hay un Señor y tiemblan, pero recordemos que los demonios jamás van a tener comunión con Dios, porque fueron personas o fueron entes que fueron separados de Dios. Lo mismo sucede con aquellos creyentes que pueden creer que existe un Cristo, que pueden creer, pero no lo confiesan, no viven de acuerdo a su voluntad. Entonces, porque yo he escuchado muchas expresiones que dicen, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, eso no basta. No, es que no es creer, vuelvo y repito, todos podemos creer, todos creemos en algo, y me refiero a los creyentes, todos creemos en Cristo. Y si bien es cierto que debemos creer en Cristo, también debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como Él nos ordena. Entonces, si nuestra vida no está viviendo o no estamos mostrando que vivimos de acuerdo a la voluntad de Él, no podemos decir que somos verdaderos creyentes. De hecho, la palabra creyente viene de creer a Cristo, confesarlo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, muchas personas pueden decir, no, pero es que yo creo en Cristo. Pero miremos y hagamos un examen de su vida, a ver si esta persona realmente vive de acuerdo a como el Señor ha ordenado en su palabra. Entonces podemos decir que son creyentes de boca o creyentes de palabra, que es lo que está sucediendo en el versículo 21. Creen en el Señor, creen en su autoridad, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que el Señor está demandando en el versículo 21, que solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mira que esta cita la emplean a menudo, el versículo 21, lo emplean a menudo los que gustan de presentar como dos cosas opuestas la fe y las obras. Preguntan, ¿acaso no dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Sostienen que se subraya la acción y luego presentan toda su doctrina de salvación por obras.
Algunos dicen, se preocupan siempre de la doctrina y pasan todo el tiempo hablando de ella, pero no es la doctrina del hombre lo que importa, sino lo que hace. Pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Por lo que hemos venido hablando en todo el Sermón del Monte. Interpretan mal este versículo 21 porque lo aíslan de los versículos 22 y 23. Por eso entiendo tu pregunta cuando tú lo dices, que si de acuerdo al versículo 21 es más importante lo que el hombre hace antes de que el hombre cree. Si miramos el versículo 21 aisladamente, pareciese que sí, pero cuando lo miramos en el contexto con el 22 y el 23, entonces ahí ya la respuesta es otra. Pero en cuanto uno los coloca juntos, se ve que el objetivo de la afirmación no es el contraste de fe y obras, porque nuestro Señor en los versículos 22 y 23 dice acerca de las obras precisamente lo que dice acerca de la fe en los versículos 21 y 22. En consecuencia, es importante tomar el texto en su contexto y no aislarlo. En este pasaje, el mensaje no pretende recalcar las obras a expensas de la fe. Es algo mucho más grave que esto. Se trata más bien de abrir nuestros ojos de nuevo al terrible peligro del autoengaño y de la autoilusión. Ello es lo que preocupa a nuestro Señor. Es el mismo tema general del párrafo anterior, de la parte de por sus frutos los conoceréis. En este, el peligro se consideró en función de ser desviados por falsos profetas debido a su vestimenta de ovejas y el carácter atractivo de su doctrina tan engañosa y tan sutil. El tema pero en este caso nuestro Señor pasa a mostrarnos lo mismo, pero ahora no en los falsos profetas, sino en nosotros mismos. Es el peligro, el terrible peligro del autoengaño y de la autoilusión. Para decirlo en forma positiva, nuestro Señor vuelve a destacar que delante de Dios nada vale sino la verdadera santidad, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos 12:14. Y si nuestra idea de la justificación por fe no incluye esto, no es enseñanza bíblica, es un engaño peligroso. Debemos repetir de nuevo que la Biblia hay que tomarla como un todo, y nuestro Señor en este pasaje simplemente nos pone sobre aviso respecto a que, sea lo que fuere lo que digamos o lo que hagamos, no podemos estar en la presencia de Dios si no somos verdaderamente justos y santos. Es lo que enseña la Biblia desde el principio hasta el fin. Es la enseñanza del Señor mismo, no es legalismo humano. Una vez más muestra lo que significa la verdadera fe y lo que hace una forma nueva. Es decir, no podemos aislarlo, el 21 de los versículos 22 y 23, porque pareciese que sí, que las obras fueran más importantes, pero si leemos el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Ya eso son obras. ¿Y qué dice él en el 23? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. Es decir, sus obras fueron trapo e inmundicia delante del Señor, como lo dice el profeta Isaías. Entonces, ver el versículo 21 aisladamente es caer en un peligro inminente de creer de que las obras son más importantes de lo que crees. Porque la expresión puede uno cuando ora, o sea, no basta solamente con decir yo oro, voy a la iglesia, porque puede ser que cuando uno está orando lanza esta expresión, Señor, Señor, y no creer que eso me garantiza el que yo ore, el que ayune, me garantiza entrar al reino de los cielos. No son las obras, no son por las eso ahí obras no las que incluye. Porque es que hay que tener, el tema de las obras es bien peligroso porque muchos consideran de que la salvación la adquirimos por las obras y no es así. Nosotros somos salvos precisamente para obrar, es decir, las obras no es un requisito, las obras son un resultado de la salvación, o la consecuencia de la salvación es obrar. ¿Y quién pone todas esas obras delante de nosotros? El mismo Señor las prepara de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, es importante siempre, casi siempre como que recalcar esto, porque yo creo que es algo en lo que es fácil caer, pensar, o de pronto que enseña mucho, que es de acuerdo a lo que tú hagas, entonces así estás haciendo lo correcto, o sea, tus obras. Es como algo que cae muy fácilmente. Y el tema de las obras, incluso en el pueblo creyente, no es fácil de determinar, porque no quiere decir que aquel creyente que está haciendo una obra que exteriormente se ve bien, quiere decir que sea bien vista delante del Señor. Recordemos que las obras que son bien vistas por el Señor deben tener ciertos requisitos. Primero, que lo hagamos con fe, ¿cierto? Segundo, que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, y no menos importante, que lo hagamos para la gloria de Dios. Es decir, nosotros como hermanos podemos ver las obras de nuestros hermanos
externamente, pero el corazón solo lo mira el Señor. Por eso es que debemos tener mucho cuidado cuando oramos también, porque las obras que nosotros hagamos deben ser producto de darle gloria al Señor por esas obras, y conforme a su voluntad, y que la hagamos obviamente con la fe que ya fue puesta en nosotros de antemano. O sea que las obras no sirven de nada delante de Dios. No hemos dicho eso. Una pregunta, sí. Las obras, o sea que las obras no sirven para nada delante de Dios, no. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, y es que ¿a qué obras se refiere? ¿Son obras para nuestra salvación? Si son obras para nuestra salvación, definitivamente estas obras no sirven absolutamente de nada. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación por sus obras. Y de eso lo vemos claramente en la carta a los Gálatas. Vemos todo cómo Pablo se despacha de acuerdo a las obras, porque están los gentiles y están los judaizantes que quieren volver a las obras para alcanzar justificación, y Pablo les dice: no, Señor, el Señor nos enseña que todo es por gracia y no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación. Ahora, pero si lo miramos del otro lado, si no son obras para salvación, sino obras para glorificar a Dios, entonces el creyente hace obras, pero lo hace porque ya ha sido salvo. Y estas obras no las hace para alcanzar salvación, sino que las hace para glorificar al Señor. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 17 al 22. Correcto. Santiago 2. Santiago 2. Versículo del 17 al 22. Aquí le leo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Correcto. Entonces, si miramos el contexto de lo que escribe Santiago en su epístola, está diciendo que la fe sin obras es muerta, pero ¿a qué obras se está refiriendo? No a obras para salvación, se está refiriendo a las obras que exaltan el señorío del Señor, o sea, el señorío de Cristo. Entonces él exclama: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Es decir, si decimos que somos creyentes y creemos en el Señor, debemos obrar, o nuestras acciones o nuestras obras deben estar encaminadas para glorificar a Dios, para reconocer a través de nuestras obras que estamos bajo el señorío de Cristo. Si nuestras obras no van de acuerdo a eso, o se apartan de ese objetivo principal, entonces esas obras delante de Dios no tendrían ningún valor y serían como trapos de inmundicia delante del Señor. Correcto. El tema de las obras, como tú lo preguntas, que si no sirven de nada delante de Dios, claro que sí sirven, porque precisamente Dios utiliza las obras que hace su pueblo precisamente para edificarse, para sostenerse entre sí. Porque por lo menos te voy a poner un caso puntual. Hay hermanos que pasan necesidades, y hay otros hermanos que conocen esas necesidades y están en la posibilidad de ayudarlos. Lo primero que uno debe hacer por los hermanos en necesidad es orar por ellos y pedirle al Señor el sustento. Pero créeme que si tú tienes la posibilidad de ayudarlos y no los estás ayudando, sabiendo que el Señor te ha provisto a ti para que ayudes a tus hermanos, como lo dice la Biblia, ayudar principalmente a los hermanos en la fe, a la familia de la fe. Cuando uno tiene un trabajo que te ayuda para ayudar, si no lo hace, yo creo profundamente que estamos pecando contra el Señor. Entonces, sí, la fe es importante en el sentido de orar por nuestros hermanos a Dios, de que les provea. Pero también Dios me puede estar mandando el mensaje: bueno, listo, pero estás tú al lado, obra. Entonces Dios actúa. Entonces, y ese obrar tiene que ser precisamente con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, no la estamos negando, y glorificar al Señor. Es decir, ayuda a tu hermano y dile: mira, el Señor se ha glorificado aquí. Y punto. Pero no es solamente orar y orar y orar, que muchos hermanos se quedan en la oración,
y tienen cómo ayudar y no lo hacen. Entonces yo creo que profundamente están pecando contra el Señor en ese sentido. Entonces la fe nuestra es para obrar. Nosotros no obramos para salvación, nosotros obramos porque ya somos salvos. Así es, y porque el Señor nos mueve a eso, ¿verdad? Exactamente, porque el Señor coloca tanto el creer como el hacer por su buena voluntad. Amén, así es. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Es un fuerte llamado de atención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación a revisarnos constantemente, como ya lo habíamos dicho ahorita. Pareciese que el Señor Jesucristo estuviera hablando más bien del autoengaño en que nosotros como creyentes a veces podemos caer, en que sencillamente porque estamos diciendo Señor, Señor, ya con eso estamos actuando conforme a su voluntad. Debemos revisarnos constantemente en nuestra devoción con Dios, en procurar hacer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Es mirar nuestro corazón con el espejo de las Sagradas Escrituras. Muchas veces podemos mostrar acciones que agradan a los demás como creyentes y recibir incluso elogios de nuestros hermanos en la fe, pero tenemos el corazón plagado de pecado. Recordemos nuevamente que sin santidad nadie verá al Señor, y esta santidad habla de un corazón puro que glorifica a Dios en todas sus acciones. La voluntad del Padre es morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos debe hacer reflexionar todos los días, porque Cristo no está diciendo: quien no me dice Señor, Señor. Es muy fácil decir, porque aquí en este pasaje el Señor nos está diciendo: quien no me dice Señor, Señor, tampoco entrará en el reino de los cielos. Eso lo sabemos y es obvio. Sencillamente el que no reconoce el señorío, sabemos cuál es su destino final el día del Señor, el día que el Señor vuelva, ¿cierto? Pero aquí creo que de eso no se trata. Acá nos está diciendo es: de todos los que me dicen Señor, Señor, no todos entrarán en el reino de los cielos. Es más profundo. Por eso creo tan importante, como comencé esta respuesta al inicio, mirar cada día si ciertamente estamos haciendo la voluntad del Padre. Nuestro ejemplo más claro de hacer la voluntad del Padre es el mismo Señor Jesucristo, no hay nadie más. ¿Nos va a costar hacer la voluntad del Padre? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. ¿Por causa de qué? Por causa de ese viejo hombre que nos sigue acechando, y cómo lo contrarrestamos utilizando precisamente todos los medios de gracia que el Señor nos ha provisto. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con su Espíritu, la comunión con los hermanos, la coinonía, todo ese tipo de cosas, toda esa provisión de gracia que el Señor nos da es lo que nos ayuda a acechar a ese viejo hombre con el cual venimos luchando día a día, y seguiremos luchando ¿hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Pastor Edwin. Sí, tal cual como lo decía nuestro hermano Alejandro. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Recordemos que ¿para qué fue constituido el hombre? El hombre fue constituido para adorar y glorificar al Señor. El Señor, así es. Entonces la obra o la mayor obra que el hombre puede hacer, y esto sí lo podemos decir con toda autoridad, la mayor obra que el hombre puede hacer es glorificar a Dios. Amén. Y es reconocer su señorío en cada una de las acciones que emprende diariamente. Entonces el creyente está en la obligación de reconocer a Dios cada día. Inclusive el no creyente, algún día delante del Señor, cuando estaremos delante del juicio, entonces reconoceremos el señorío de Cristo. Así lo declara la Biblia cuando dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Dios. Y eso nos hace o nos muestra que hay un señorío el cual debemos reconocerlo diariamente. De hecho, aquí en el 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Cuando ahí dice aquel día, ¿se refiere a qué, Pastor Edwin? Sí, el día del juicio. Al día del juicio. Al día del Señor. Al día del Señor. Pero el día del Señor en el contexto del día final. Porque normalmente los creyentes conocen el día del Señor como el día domingo. Pero aquí estamos hablando del día del Señor, es el día en que el Señor volverá en su segunda venida. Cuando venga en su segunda venida viene ese juicio. Claro, sí, correcto. Pero muchos piensan de que se va a constituir un milenio y algo. O sea, yo he escuchado esas cosas, ¿no? Sí, el tema del milenio. Esos son, digamos que, temas teológicos que difieren entre creyentes. Afortunadamente
no el que cree en una cosa en el milenio diferente a otra es lo que le da la salvación al hombre. Por eso, gracias a Dios, y la salvación es del Señor. Porque yo conozco muchos hermanos piadosos en la fe que creen otras cosas con respecto al milenio. Y yo respeto mucho eso. Así yo no esté de acuerdo con sus creencias. Yo creo profundamente por la Escritura de que el milenio, estamos en el milenio, en los días postreros. Los postreros días. ¿Sí me entiende? Cuando el Señor instaló su ministerio, cuando se acercó después de sus 40 días y dice que arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino de Dios hace referencia a todo su reinado hasta que Él vuelva. Hasta Es decir, que Él vuelva. estamos dentro de ese milenio, estamos dentro de los días postreros. O sea, no habrá otra, es como diciéndole, después que Cristo venga hay otra oportunidad de hacer las cosas, o sea, yo de creo ganar la profundamente salvación. que cuando Cristo venga, viene con vara para nosotros los creyentes como abogado, y para los incrédulos como juez. Como juez. Así es. O sea, que por eso hay que estar apercibido. Hay que ¿verdad? estar como las 10 vírgenes Como de las la 10 parábola de las 10 vírgenes. vírgenes. Las que se durmieron, ¿qué les pasó? La sensata. O las insensatas, las que salieron y después se quedaron afuera. Es más, si uno estudia todo el capítulo 24, 25 y 26 de Mateo, ahí hay muchas parábolas y cosas que hablan realmente del final de los tiempos. Final de los tiempos. Más, y hay otro error característico en el pueblo, incluso incrédulo, porque creen que un terremoto o cuando pasan esas catástrofes nacionales e internacionales dicen ya la venida del Señor está cerca, y no es así, porque de hecho el mismo Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que esos son principios de dolores. Apenas el comienzo. Apenas el comienzo, y el día exacto quien lo sabe es el Padre. Así es. Bueno, es que entrar ya a ese tema es cierto, pero lo podemos hacer en otro programa. Así es, en otro programa. Sí, pero es bueno de pronto hacer claridad porque muchos del milenio y creen que todavía hay mucho más tiempo, pero ahí la venida de y fíjate Cristo, que no solo es eso, incluso si uno se va a Hollywood, las películas que hacen algo de referencia acerca al final de los tiempos, precisamente la hacen con esa intención que del rapto y todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que nos muestra, y yo creo sin temor a equivocarme, de hecho voy a hablar por mí, cuando yo crecí yo también creía en eso mismo, que cuando venga yo voy a tener una oportunidad de arrepentirme, no, cuando venga ya es porque no tuviste oportunidad. Ya viene en aquel día, correcto, en el juicio. En aquel día. En aquel día, del que nos está hablando precisamente el versículo 22. Es evidente según la palabra de este pasaje que estas personas, según nuestro Señor, van a sorprenderse en el día de juicio. Han dado por supuesto que están seguros y parecen muy tranquilos respecto a su propia salvación. ¿Con qué fundamentos? ¿Con qué o sea, ya yo estoy salvo. ¿Con qué fundamento ellos dicen que son salvos? Precisamente porque decían Señor, Señor. Eran unas personas ortodoxas, decían lo que había que decir, eran fervorosos, eran celosos, profetizaban en su nombre, arrojaban demonios, hacían muchas obras, incluso obras maravillosas, y recibían alabanza de los hombres, se los consideraba de hecho como servidores destacados. Por ello se sentían perfectamente satisfechos de sí mismos, seguros de su posición, y ni por un segundo sospechaban que hubiera algo erróneo en ellos. Podría presentarse ante el Señor en el día del juicio para decirle: claro está, Señor, que conoces nuestra historia. ¿No te acuerdas de todo lo que dijimos e hicimos en tu nombre? No dudaban acerca de sí mismos, eran perfectamente felices, estaban completamente seguros. Nunca había cruzado por su mente ni siquiera la posibilidad de que no fueran sino personas cristianas y salvadas, herederos de la gloria y la bienaventuranza eterna. Pero lo que nuestro Señor les dice es que están perdidos. Les declararé, juega con las palabras en este caso, ellos declararán y Él a su vez declarará: nunca os conocí, no tengo nada que ver con vosotros, aunque siempre decíais Señor, Señor, y hacíais cosas en mi nombre, nunca os reconocí, nunca hubo contacto entre nosotros. Os habéis estado engañando a vosotros mismos todo el tiempo, apartados de mí, hacedores de maldad. No puede haber duda acerca de ello. El día del juicio va a ser un día de muchas sorpresas, va a ser un día de muchísimas sorpresas.
Cuán a menudo les dice nuestro Señor a su pueblo, a sus contemporáneos y a nosotros por medio de ellos, que Él no juzga como ellos juzgan. Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta clase de juicios falsos se encuentran a veces tanto en la iglesia como en el mundo. Por eso dice Proverbios al inicio de su libro, de que la sabiduría realmente es el temor a Jehová. Y uno el temor no lo puede perder. Créeme que como creyente, el día que tú no sientas temor al Señor, de verdad hay que revisarse. El temor al Señor no se puede perder jamás, porque creemos que somos hijos adoptados gracias a la obra de Cristo. No nos da derecho a irreverenciar el nombre de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces no es suficiente con que yo le diga Señor, Señor, sino que cuando esas palabras salen, están saliendo no de mi boca, sino desde mi corazón, reconociendo el señorío. Por eso digo muy claramente en esa respuesta de que el día del juicio nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, porque uno escucha de profetas que hacen cantidad de milagros y prodigios y lo hacen en el nombre de Jesús. Y mucha gente cae creyendo que ese milagro realmente viene en el nombre de Jesús por el solo hecho de invocar su nombre. ¿Es así, Pastor Edwin? Es un tema muy difícil, pero vamos a tratar de abarcarlo en esta tarde sin entrar en polémica. Sí. Si bien es cierto lo que usted dice, hay muchos, de hecho, muchos predicadores famosos de renombre, no voy a dar nombres en esta tarde para no entrar en discusión, que hacen noches de milagros, que hacen o declaran un día específico para hacer milagros, lunes de prosperidad, un ejemplo, martes de sanación, campaña de esto, campaña de lo otro, y muchas personas acuden con una esperanza de ser sanadas, de ser prosperadas, de ser llenas de algo que necesitan. Y vemos cómo estas personas hacen cantidades de milagros, entre comillas voy a decir milagros, y se vanaglorian por el simple hecho de utilizar el nombre de Cristo. Y entonces observamos a las personas cómo lo siguen, pero siguen a esas personas sin entender que a quien deben de seguir es a Cristo, es al Señor. Y de hecho vemos reflejado aquí en el versículo 22, Señor, pero en tu nombre profetizamos, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y sí, lo hicieron en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Vuelvo a lo que decíamos al principio, porque al Señor le fue dado todo nombre y toda autoridad. Y por el simple hecho de hacer el nombre de Cristo, el Señor permite que eso suceda. Pero lo que no debemos de perder de vista es que no son los milagros, no son los profetas, no son lo que hacen, sino realmente es Cristo a quien debemos mirar. Entonces, el Señor le dice, sí, está bien, ustedes hicieron todo eso en mi nombre, pero jamás los conocí porque ustedes no reconocieron mi señorío. Ustedes lo hacían para su vanagloria, para ganar adeptos, pero jamás lo hicieron para glorificar mi nombre. Por eso cuando él dice que nunca os conocí, esa palabra de conocer viene de una intimidad entre el creyente y el Señor. Ese nunca os conocí es lo mismo cuando José conoce a María, es una intimidad con el Señor, una intimidad entre ellos, una intimidad. Nunca os conocí, es decir, ustedes hacían, pero nunca me conocieron porque no entraron nunca a una intimidad. Ustedes lo que buscaban era el favor de los hombres, la exaltación de los hombres, y de cierto digo que han tenido su recompensa. Ellos lo exaltaron, pero yo nunca os conocí a ustedes. Pero muchas personas de pronto pueden caer, o vuelvo en esa, si lo hizo, es un milagro y es de parte de Dios. Entonces, ¿cómo voy a decir que no? O sea, sí me explico, o sea, pueden quedar convencidos que él, ese falso profeta, lo hizo de parte de Dios. De hecho, muchas veces eso se ve a diario digamos que en las iglesias hoy en día, esos temas de los milagros y todas esas cosas. Ahora bien, tampoco la idea es encerrar a Dios en una caja de que no puede obrar. Dios puede hacer el milagro que quiera. Recordemos que el que reconocemos como Señor, Señor, es un Dios todopoderoso, es un Dios que puede obrar de cualquier manera y puede hacer un milagro de cualquier manera. En ninguna manera yo jamás trataría de encajar a Dios en una gaveta y decir, no, ya Dios no hace milagros. El otro punto diferente es que Dios siga utilizando hombres para realizar esos milagros. Es eso en lo que yo no lo creo. Ya Dios
puede obrar directamente ante la salud de cualquier persona. Hay personas o testimonios de personas que dicen que se han curado del cáncer, que se han curado de ciertas enfermedades. Yo particularmente no conozco, pero tampoco voy a negar, digamos, que la manera como ellos hablan. Yo parto del principio de la buena fe y el Señor ha obrado a través de los médicos para que se han curado del cáncer, a través de los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, como quiera llamarse, y todo eso es obra de Dios. O sea, toda la creación es obra de Dios, y cuando es la creación es nosotros como criatura y todo lo que las criaturas crean, porque todo viene del conocimiento y el conocimiento viene de Dios también. Entonces digamos que los milagros sí pueden ocurrir, porque nadie los está negando, pero no necesariamente hay que creer que Dios tenga que utilizar a un hombre y a orar en su nombre para obrar un milagro. De hecho, yo sé que hay un pasaje en la Biblia en donde dice que incluso le mandará poderes engañosos para que ellos se pierdan. De hecho, uno de los más grandes milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas es precisamente darnos un día más de vida. Eso es uno de los milagros más grandes. El simple hecho de usted levantarse cada día es un milagro. Amén. Porque nosotros no sabemos el día y la hora en que vamos a partir de este lugar. Entonces, deberíamos considerarlo como un milagro. Y si bien es cierto, el Señor también nos advierte de esos falsos profetas que harán señales. Incluso la Biblia advierte que incluso engañarán inclusive a los escogidos, pero eso es otro tema que lo estudiaremos en otra oportunidad. Entonces, los falsos profetas también hacen grandes señales y a veces confundimos esas señales con milagros obrados directamente por el Señor. Y ahí es donde el creyente debe entrar a mirar, a determinar y a discernir si efectivamente es una obra del Señor o es una obra de estos falsos maestros. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos de ciertos predicadores donde hacen milagros en vivo, pero después analizando el contexto y la forma como lo hacen, se logra determinar que es un truco publicitario, simplemente para atraer más adeptos. Entonces, de eso es lo que el creyente debe tener cuidado, no dejarse llevar por estos vientos de doctrinas que son falsos. Y como nos advierte el Señor, todo hacerlo para la gloria de Dios, pero también escudriñándolo a través de su palabra. Si estos milagros no van de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, ni son para la gloria de Dios, definitivamente deberíamos desecharlos. El texto que apoya lo que el pastor está diciendo es el Mateo 24, versículos 23 y 24, que dice: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora bien, la otra pregunta que hay que hacer realmente en estas campañas de milagros y todo ese tipo de cosas es: cada persona que va a esas campañas, ¿cuál es el propósito de ir a esas campañas? ¿Cuál es su motivación? Si la motivación es temporal, es decir, o sea, buscando el milagro, buscando el milagro, buscando la temporalidad, porque toda cosa que obra sobre el ser humano va a ser temporal, porque al final, algún día vamos a morir. Así es. Si la finalidad es temporal, digamos que están pecando. Entonces, ni los falsos que están haciendo los supuestos milagros, ni los que los están recibiendo están con un propósito de glorificar a Dios, sino de glorificarse a sí mismos, porque quieren perdurar más. Quiero que me quite esta enfermedad porque quiero vivir más, quiero que me ayude a conseguir un mejor trabajo, quiero que el cajero esté lleno cuando yo llegue a sacar de la cuenta bancaria. O sea, todo ese tipo de cosas que ocurren y de verdad da risa, pero sí, claro, da risa. Y también da una profunda tristeza cuando quieren encajar al Señor como una lámpara de Aladino. Y el Señor no es una lámpara de Aladino, el Señor es el Rey de Gloria, el Dios de dioses, el Señor de señores, ¿sí me entiendes? O sea, de todo lo oculto, incluso que nosotros ni siquiera podemos ver. Entonces, ¿cuál es el motivo que los lleva a buscar el supuesto milagro? ¿Es la temporalidad o la gloria de Dios como tal? Esas son las preguntas que más bien hay que hacernos. Así es. Entonces, ¿qué significa la expresión en tu nombre, Jesús? ¿Qué nos dice? O sea, realidad, porque he leído que en el nombre de Jesús, ahorita el pastor decía, se dobla toda rodilla. Sí, entonces, ¿qué significa? Esto que los que dicen que no profetizamos en tu nombre, ellos mismos le están preguntando al Señor. No, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué realmente significa en tu nombre, Señor? Lo que sucede es que es una ordenanza, podríamos decirlo que es una ordenanza del mismo Señor. Sí. El Señor dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Declarando que
sobre Él está la autoridad, o sea, sobre Cristo. Y todo lo que pidamos orándole al Señor en el nombre de Cristo, el Señor obrará de acuerdo a su santa voluntad. Lo que debemos tener en cuenta es, lo hacemos en el nombre de Cristo, pero ¿con qué objetivo? ¿Glorificar a Dios o lo hacemos para nuestra vanagloria? El punto aquí, perdón pastor, yo creo que hace poco dieron un programa acá acerca de la oración y creo que ese tema lo tocaron con el pastor Jesús, si no estoy mal acá. Sí, claro. Es más, y es verdad lo que decía el pastor Edwin, todo lo que pidas en mi nombre os será dado, ¿cierto? Pero un verdadero creyente va a pedir en su nombre cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Un creyente jamás, cuando estoy hablando de un creyente, yo no voy a hablar de verdaderos creyentes, yo estoy hablando de creyentes presuponiendo de que el creyente es un creyente que tiene la fe verdadera. Porque el resto no son verdaderos creyentes. Yo no puedo decir verdaderos creyentes y creyentes, sino creyentes y no creyentes. Entonces, el creyente... No hay creyente a medias. No, porque los tibios ya sabemos lo que les va a pasar cuando venga el Señor. El creyente realmente cuando pide en el nombre del Señor no es para sacar demonios, no es para profetizar en el nombre de Él, porque nosotros como creyentes sabemos quién es el verdadero profeta y que ya todo está escrito. Sabemos de que yo no tengo que sacarle a Satanás a nadie de espiritualmente, porque Satanás está atado conforme a las Escrituras. Sabemos que Jesucristo lo ató cuando vino y pasó su vida perfecta y quedó atado, ¿cierto? Entonces lo que hace el creyente cuando pide en el nombre del Señor son cosas que van conforme a la voluntad de Dios. No es malo pedir de que el Señor nos provea alimento, no es malo pedir que el Señor nos provea una habitación donde dormir. No es malo pedir que nos sane. No es malo pedir que nos sane, claro que no es malo, no es malo. Pero puede que esté o no esté dentro de la voluntad de Dios, porque cualquier cosa puede pasar. Lo único que nosotros tenemos que decir, esté o no esté dentro de su voluntad, es sencillamente amén. Amén. De hecho, vemos un claro ejemplo del apóstol Pablo. Muchos utilizan esto, pero es que nosotros tenemos que pedir siempre sanidad para nuestra vida. Pero si vemos toda la vida del apóstol Pablo, vemos que era un apóstol que andaba todo el tiempo enfermo. Y ese era su aguijón de la carne. Y él no decía que el Señor no lo sanaba, por el contrario, esto lo llevaba a él a seguir confiando más en el Señor. O sea, cuando Pablo habla del aguijón, ¿era alguna enfermedad? Sí, estamos hablando de la enfermedad que él padecía. Ajá. Recordemos que él estuvo preso y en ese tiempo también estuvo enfermo. Entonces, él decía el aguijón de la carne es una enfermedad que él tenía, la cual eso no le imposibilitaba a él orar de acuerdo a como el Señor lo estaba ordenando. Entonces, ese es el contraste que podemos hacer hoy en día con los falsos profetas o los falsos maestros que dicen que porque uno es cristiano ya todo tiene que estar en orden perfectamente. No necesariamente, por el contrario. Cuando somos creyentes y creemos en Cristo, debemos estar dispuestos a soportar todas las persecuciones, estar dispuestos a soportar que nuestra vida como creyentes no es perfecta. Por el contrario, es cuando más aflicciones vamos a sufrir en nuestra vida como creyentes. Y eso nos lleva a nosotros a movernos y a despertarnos para saber que nuestra voluntad no es nuestra, sino es de Cristo. Y que todo lo que sucede en nuestra vida es conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que pasa es que hay muchos creyentes que aún creen que ser cristiano es tener una vida maravillosa en esta tierra. En lo que no descansan es que la vida maravillosa la vamos a tener después de esta vida temporal. De hecho, lo único que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido es padecimiento. Y si vemos al apóstol Pedro en sus cartas, en primera y segunda de Pedro, estamos viendo padecimiento al pueblo de Dios. No estamos viendo que todo es color de rosa. ¿Pero en qué? Pero es que ahí es donde está el punto. Ahorita el pastor Edwin tocaba al apóstol Pablo con su aguijón. Pero ¿en qué es que Pablo descansó al final de todo eso cuando el Señor mismo le dijo, bástate mi gracia? Entonces, en la gracia de Dios es donde nosotros debemos descansar. Es en esa dichosa gracia de Dios en la que nosotros debemos reposar aún en nuestras enfermedades, en nuestros momentos malos económicamente, en nuestros momentos si no tenemos trabajo, en las cosas que para nosotros en este tiempo puede parecer malo, pero que créanme que es necesario que pase para conformarnos a nosotros mismos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el fin por el cual estamos en este mundo. Que no vamos a llegar a ser como Jesucristo antes de que partamos aquí, porque es imposible, obviamente por ese viejo hombre que aún nos acecha, pero que sin duda ese es el camino que vamos siguiendo, porque aquel que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese hasta el día de Jesucristo vuelve y recae
en el día del juicio. Así es. Amén, amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar tranquilos al día del juicio? ¿Bajo qué fundamentos? Nuestra tranquilidad o nuestra seguridad descansa en que la salvación es del Señor. ¿Cómo llegamos tranquilos al día del juicio? Creyendo en el Señor, que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que depende única y exclusivamente de Dios. Ahora, y esto hay que dejarlo claro, si nuestra salvación dependiera de Dios, créame, mi hermana, que nosotros no fuéramos salvos. Si dependiera de nosotros. Perdón, sí, gracias, hermana. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, créame que nosotros no llegaríamos a tener nuestra salvación. Así es. Porque nuestro corazón es perverso, es engañoso, está inclinado siempre al mal. Pero afortunadamente, o gracias al Señor, por su gracia, por su misericordia, la salvación es de Él, única y exclusivamente Él. Y eso nos da la confianza para llegar al día del juicio, en ese fundamento, llegar tranquilos, sabiendo que Él murió, sufrió y padeció por nosotros para darnos la salvación. Y fíjese que el pastor Edwin tocó la primera parte de ese tema de cómo llegar tranquilos, que es la fe, ¿cierto? Indudablemente, si no hay fe, no hay nada. Pero indudablemente también, si hay fe, esa fe debe obrar. Entonces, lo que recaíamos, no podemos desligar una cosa de la otra. Comienzo resumiendo esa respuesta solo con esto: cuando hacemos todo para la gloria de Dios. Ese es el obrar de esa fe. Esto se escucha muy sencillo, pero ciertamente no lo es. Debemos tener dos principios importantes en nuestras vidas. El primero de ellos es combatir el autoengaño. Esto nos acecha a diario, debemos combatirlo y colocarlo en pie de lucha contra eso. Hacemos cosas y lo primero que pensamos es si le gustó a la gente, en vez de pensar primero si honró a Dios como actuamos. Nos preocupamos más por lo que dicen los demás antes de lo que dice Dios de mí y de mis acciones. El autoengaño también nos lleva a descansar en nuestra fe y no más bien en el autor y consumador de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Antes de tener fe en Cristo, terminamos teniendo fe en la fe, y esto se puede convertir en un peligro inminente. El segundo principio va seguido a esto, y es que si luchamos contra el autoengaño, entonces esto nos debe llevar a examinarnos a nosotros mismos día tras día, a cada instante, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, definitivamente en todo lo que hacemos dentro de la iglesia y fuera de ella. Llegas tranquilamente al cielo cuando crees en Jesucristo y toda su obra salvífica, como lo dijo ahorita el pastor, de que puedo descansar todo en Él, de que no debo descansar en mis obras, sino en su obra, que es la única que satisface al Padre para la salvación de mi alma. Es importante preocuparme por las almas de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos en la fe, pero esto no puede apartarme de mi propia vida espiritual, mi devoción personal con el Señor, porque ciertamente muchos se pueden salvar por la obra maravillosa que el Espíritu Santo haga en el corazón de un incrédulo a través de la predicación que uno haga, y yo mismo estar pudiendo apartándome de Dios por eso. O sea, no es malo predicar ni nada de eso, y no es malo preocuparme por las almas de mi esposa y de mis hijos. De hecho, es el primer ministerio que el Señor me ha entregado. Y debo, una vez un hermano en la iglesia decía algo que a mí me encantó mucho. Yo debo preocuparme por las almas de mis hijos como si su salvación dependiera de mí. Pero enseguida, ahí al instante, descansar en que la salvación es del Señor. Es decir, esforzarnos por sus almas, esforzarnos por las almas de nuestras esposas, por las almas de nuestros hijos, e incluso por las almas de nuestros hermanos con quien convivimos en comunión diariamente y todo eso. Pero eso no me puede alejar a mí en mi devoción personal con el Señor, porque ciertamente puede que ellos se estén salvando y yo me esté alejando del Señor sencillamente por eso. Debemos ser ecuánimes en todo esto, debemos descansar en nuestro Salvador Jesucristo y ocuparnos también de nuestra salvación, como lo dice Hebreos. ¿Qué puede ser más ofensivo que decir Señor, Señor, con mucho fervor, estar ocupado y ser activo? Esta pregunta es un poco compleja. Ahora, ¿qué puede ser más ofensivo que decir Señor, Señor, con mucho fervor y estar ocupado y ser activo? Podemos decir que muchas personas claman Señor, 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 pero no estar convencido que Él es el Señor. Y de hecho lo vemos a diario. Lo vemos a diario, personas que están sin esperanza en este mundo y creen que por clamar al Señor, decir de esa forma, el Señor va a aparecerles y les va a hacer el milagro. Como algo mágico. Sí, como algo mágico, como una fórmula mágica, podríamos decirlo. Sí. No, yo nombro al Señor, Señor, y el Señor me va a aparecer y me va a hacer el milagro. No,
no se trata de eso. Y cuando se refiere a estar muy ocupado y ser activo, es que a veces nos ocupamos en muchas cosas, somos muy activos en muchas cosas, pero realmente estas cosas no son productivas. ¿En qué sentido? Podemos tener ministerio en la iglesia, y podemos estar trabajando en el ministerio para la iglesia, pero no tener una comunión con Dios, no tener una comunión con Cristo. Entonces, ese es el contraste, podríamos decirlo que hay un contraste. Ahora, podemos apartarnos del Señor creyendo que somos justificados. ¿En qué sentido? Que yo trabajo en el ministerio, o puedo hacer muchas cosas, pero realmente me estoy alejando del Señor. Sí, y voy a poner un ejemplo. De pronto, como ministros del Señor, a veces estamos muy ocupados haciendo la obra del Señor, que nos invitan acá, vamos por acá, predicamos un sitio, predicamos otro, pero nos alejamos a veces, o por el tiempo no tenemos comunión. Estoy colocando un ejemplo. No tenemos tiempo para nuestro devocional diario, para compartir con el Señor, para tener esa intimidad con el Señor. A veces eso también aleja. Entonces el creyente debe ser muy centrado. Trabajar para la obra del Señor, pero también tener una comunión íntima con el Señor. Es decir, una cosa no puede ligarse a la otra. ¿Me hago entender? Así es. Entonces, todo creyente debe descansar en lo siguiente: en que somos salvos por la obra de Cristo, pero que también trabajamos para glorificar a Dios. Y que cada acción que hagamos, me refiero a obras, pero no obras para salvación, sino obras para glorificación o obras para glorificar a Dios, debe estar dirigida a un objetivo principal, y es el de glorificar a Cristo siempre. Y eso también nos debe llevar a nosotros, a como creyentes, a tener una comunión íntima con el Señor, para que el Señor después no nos diga nunca os conocí. Por el contrario, esa comunión nos debe llevar a tener un encuentro tan íntimo con el Señor, que el Señor diga: entra a mi seno porque sí te conozco, o entra en mi presencia porque sí te conozco. A eso se refiere, o podría decirlo, a eso se refiere, a trabajar con fervor, pero sin apartarnos y sin olvidarnos que debemos obrar es para glorificar a Dios, siempre teniendo una comunión con Él. Otra ofensa, o algo que puede ser más ofensivo, es tener una voluntad que no se ha entregado en forma completa y total al Señor. Y sea lo que fuere lo que hagamos, por grandes que sean nuestras ofrendas y sacrificios, por maravillosas que sean nuestras obras en su nombre, de nada va a servir eso. Si creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios, que vino a este mundo y subió a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y resucitó de nuevo para justificarnos y darnos vida nueva y prepararnos para el cielo, si realmente creemos esto, solo hay una conclusión inevitable a saber de esto: que Él tiene derecho a la totalidad de nuestras vidas, a todo, sin límite alguno. Esto significa que debe tener control no solo en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. No solo sobre lo que hacemos, sino sobre la manera en que lo hacemos. Debemos someternos a Él y a su enseñanza, tal como le ha complacido revelárnoslas a través de las Escrituras. Y si lo que hacemos no se conforma a estas pautas, es una afirmación de nuestra voluntad, es desobediencia y tan repulsivo como el pecado de hechicería o algo así. Sí. De hecho, forma parte del tipo de conducta que hace que Cristo diga a ciertas personas: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, ¿quiénes son estos? Los que dijeron Señor, Señor, los que profetizaron en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios y en su nombre realizaron muchos milagros. Los llama hacedores de maldad porque en último término hicieron todo esto para agradarse a sí mismos y no para agradarle a Él. Por eso nos debemos examinar, pues seriamente, siempre a la luz de las Escrituras. Entonces, no hay una cosa que pueda ofender también mucho más al Señor que reconocerlos en teoría como Señor, Señor, y no entregar nuestra voluntad a su voluntad. Es decir, nuestra voluntad no debe estar nunca por encima de su voluntad, todo lo contrario, nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde vemos su voluntad? En las Sagradas Escrituras. En la palabra. Exacto. O sea, cuando uno desobedece lo que está en la palabra de Dios, estamos ofendiendo con toda seguridad. Ahora bien, debemos aclarar algo: no se trata de ser perfecto, porque sabemos que jamás lo vamos a lograr en esta tierra. Y ahorita citaba que Él mismo nos va
Él mismo nos va perfeccionando, correcto. Entonces hay que ir enlazando toda la enseñanza con respecto a esto. Cuando yo decía que nos tenemos que someter a su voluntad, no quiere decir de que ahora en adelante nunca más, o desde que soy creyente nunca más voy a pecar, porque eso ciertamente hace a Dios mentiroso, como lo dice el apóstol Juan. Si tú dices que no tienes pecado, pues has hecho a Dios mentiroso, porque también sabemos que nosotros pecamos. Lo que pasa es que tenemos abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí se trata de esforzarnos diariamente en todos sus, digamos que en todos los medios de gracia que el mismo Señor nos ha dado, para procurarnos alejarnos más del pecado y acercarnos siempre más a Él. Entre más lejos estemos del pecado, es porque automáticamente siempre estamos más cerca de Él. ¿Sí me entiende? Entonces utilizar todos estos medios de gracia adecuadamente, y como lo dije en la pregunta anterior, procurar ser ecuánimes en nuestras vidas, no solo velar por las almas de nuestros seres queridos y las almas de nuestros hermanos en la fe, sino principalmente velar también por nuestras almas. Sí, ahí está el punto. Muchas veces de pronto el cristiano o uno se preocupa, y eso está bien que uno se preocupe por la salvación, pero de eso se encarga, digamos. No, sí, pero si no nos preocupáramos por la salvación o por las almas de nuestros familiares que aún no han llegado al Señor, o por las almas que han llegado al Señor y nosotros queremos perfeccionarlos a la fuerza, sin descansar en el Señor, de que es el mismo Señor quien nos va preparando y nos va santificando, exactamente. Sí, como dice que Él no es el que nos perfecciona. Sí. ¿Nosotros para qué estamos? Para exhortar a los hermanos, no para santificarlos. Nosotros lo que hacemos es, mira mi hermano, yo creo que tú has pecado porque el Señor dice en su palabra esto y esto, lo que decíamos en el programa que yo estuve anteriormente de no juzguéis. ¿Sí me entienden? En ese sentido, quien juzga no somos nosotros, quien juzga es el Señor a través de su palabra. Entonces cuando yo exhorto al hermano con base a las escrituras, no soy yo quien lo está juzgando, es el mismo Señor quien me estaba utilizando este medio, o sea, el medio de la comunión, de la coinonía, para decirte, hijo, estás pecando. Y ahorita pues decía el pastor Edwin, me llama así la atención de que muchos creyentes se piensa, porque estamos trabajando en la iglesia, de pronto haciendo actividades, de pronto quiero mejorar el templo y empiezan, no, que voy a recoger fondos, y piensa y descuidan tanto la relación, la intimidad personal con Dios, porque tienen el tiempo tan copado y piensan que están haciendo... Indudablemente debemos decirlo, que hay creyentes que son simplemente domingueros, que creen que ir simplemente el domingo a la iglesia, con eso es suficiente. Y no, nosotros somos hijos de Dios, y en algún programa también lo decía, nosotros no tenemos tal cosa como una vida secular y una vida cristiana. Nuestra vida es cristiana en todo, todos los días, de lunes a lunes, las 24 horas, en el trabajo, en la universidad, en la casa, en el cuarto, cuando estamos solos, cuando estamos con las personas, y sobre todo también obviamente en la iglesia. Entonces, como que está casado con su esposa, por ejemplo, mi esposa es aquí y en todas partes. Sí, es como aquel que se casa y es fiel hasta que la muerte lo separe, como el Señor lo ha dicho, ¿cierto? Ajá. Él no le es fiel solamente cuando está con ella, Él es fiel en todo, es fiel con ella y sin ella. Es cuando incluso aún más fidelidad debe mostrar. Sí, cuando no está con él al lado. Porque ciertamente estar con ella al lado quizás es más fácil ser fiel a cuando vienen las tentaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, así mismo con el Señor, no solo son los domingos cuando estamos como hermanos, sí, el Señor nos manda a través de su palabra que debemos congregarnos, porque es necesario congregarnos, y no es necesario por Él, es necesario sencillamente por nosotros, por nuestras almas, y unirnos como hermanos a glorificarlo a Él en el día domingo, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa de lunes a sábado? No, el domingo nos vemos otra vez. No, de lunes y martes y miércoles, todo esto es en la devoción personal, en la oración, tanto personal como de pronto familiar, a los que están casados y tienen hijos, en la devoción, de pronto en el discipulado de los hijos en el día a día, cuando tú vas por ellos al colegio, le hablas del Señor, cuando tú hablas con ellos por teléfono. O sea, en todo momento, como lo dice Deuteronomio, tenemos que enseñar a nuestros hijos también, cuando vas caminando con él, al acostarte, al levantarte, o sea, en todo momento. Entonces, en todas esas cosas debemos seguir siendo creyentes, y cuando tú hablas con tus hijos, con tu esposa del Señor, indudablemente estás siendo discipulado tú por el mismo Señor.
así, y te utiliza a ti para discipular a los tuyos también, como sacerdote, como cabeza de la casa, igual, así en la iglesia, en el trabajo. Si alguien te permite que le hables del Señor, no lo dudes, mi hermano. Ahí nosotros no podemos llegar a la empresa a predicarle así, porque incluso te pueden hasta echar de la empresa. Sí. Pero créeme que el Señor pone cosas y oportunidades, y uno no puede desaprovechar esa oportunidad para dejar de hablar del Señor. Uno tiene que glorificar al Señor en todo momento y en todo lugar. Es decir, donde tú estés, a ti te tienen que reconocer de que Él es creyente. A ti te tienen que tratar diferente a como se tratan en el mundo. Saben que no te pueden tratar igual porque tú eres creyente. Si te tratan igual como tratan al mundo, tienes que revisarte. Hay que revisar. Tienes que revisarte. ¿Cómo está nuestra relación? Exactamente. Para que no nos digan, nunca os conocí. Nunca os conocí. Entonces, el profundo mensaje en esto es que al final no lleguemos al cielo y nos diga, hijo, o más bien hijo no, nunca te conocí. Nunca te conocí. Como dice, que me impacta, que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y te echan hacia donde están, ¿qué? Las cabras. Ay, Dios, Señor, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hacer los anuncios y después pues las conclusiones. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna se encuentra ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. El servicio dominical es 9:30 a.m. Están cordialmente invitados para mañana, 9:30 a.m. Repito la dirección: carrera 53, número 5977, local 1. Los días miércoles a las 7 de la noche, en esta misma dirección, tenemos servicios de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías. Recuerde el horario, 7 de la noche. Los discipulados, que son los días martes, jueves y domingo, están en este momento de receso, pero a partir del mes de agosto se van a retomar estos discipulados, se está estudiando la Confesión Bautista de Londres de 1689. Los días martes y jueves el horario es a las 7 de la noche y los días domingos a partir de las 2 de la tarde. Pero si no te queda difícil de pronto venir acá a las 53:59, tenemos la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia en Las Moras, que está ubicada en la carrera 22, número 6076, en el Colegio Comunitario Las Moras. Allá el servicio es un poco más temprano, a las 8 de la mañana. Y allá los días miércoles a las 7 de la noche está el servicio de oración y el discipulado. Así es. Hay una conferencia para los días, 25. Hermano Alejandro, sí. Sí, el día 25 y 26 de julio hay una conferencia que se llama Vida, de un pastor que se llama John Ensor, que viene de los Estados Unidos, y la conferencia trata acerca de cómo miramos conforme a las Escrituras, conforme a la cosmovisión bíblica en estos momentos, el tema del aborto, cómo se está viendo y cómo podemos defender la vida a través de las Escrituras. Así, esta conferencia es totalmente gratis. Así es. No tienes que pagar un peso, es totalmente gratis y es los días 25 y 26. Es el martes y miércoles de esta semana que entran a las 6 de la tarde, comienzan cada día. Están todos cordialmente invitados, ojalá y haya personas de pie, porque son estas conferencias las que hay que aprovechar cuando uno quiere mirar un tema específico a través de la Escritura, porque realmente muchas iglesias se están quedando encerradas en sus iglesias y no. Nosotros como creyentes debemos ver el mundo, cómo está trabajando y cómo miramos nosotros como creyentes todos estos temas de todos los temas de moda, como hay el aborto, la ideología de género y todo ese tipo de cosas a través de la Escritura. Es decir, nosotros debemos tener una cosmovisión bíblica de todos los tiempos que están pasando. Entonces, el conocimiento desde la parte desde la fe y de la palabra. Exactamente. Así es como nos confronta ante esas realidades que está viviendo
el mundo. Así es. Porque es que la misma Biblia dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es importante de pronto ese tipo de conferencias donde se trata esos temas. Y la invitación no es solo a la Iglesia Salvación y Vida Eterna ni a la Iglesia Comunidad de Gracia únicamente. Ellos, por ende, están invitados, pero la idea es que también vayan cualquier iglesia evangélica e incluso personas que no conozcan el Evangelio están cordialmente invitadas a esa conferencia como tal. Así es, este programa también lo pueden ver a través de las redes sociales, en YouTube, únicamente escribiendo Alto y Sublime, y vas a ver este programa, y no solo este, sino todos los anteriores. De igual forma, entrando, tú quieres conocer cuál es la doctrina, lo que se enseña en la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, entra por internet marcando así únicamente, yo escribo Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y van a aparecer los estudios que se hacen los días domingos, la escuela dominical y el sermón dominical. Sí, que hay temas, o sea, todos los temas muy interesantes, que es importante uno conocerlo, sí, porque hay temas que nos ayudan para nuestra vida cristiana diaria, para la formación de nuestra parte espiritual y nuestra formación en el hogar. Es muy bueno que tú entres y conozcas, y eso te va a guiarse con seguridad a querer conocer más a ese Dios maravilloso. Amén. Yo te lo digo por experiencia personal. Amén. Propia, y ahí vas a escuchar esos excelentes sermones dominicales donde se habla de la palabra estrictamente, o sea, basándose, ahí no hay lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que está escrito en la palabra. Así que te invito que entres al internet y busques Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y sé que va a ser de edificación para tu vida. Bueno, vamos a sacar las conclusiones de este excelente tema, que en realidad es fundamental para nosotros como creyentes y para aquellos que aún no lo son. Correcto. Yo quisiera hacer una conclusión final al respecto de este tema, muy interesante. Y quiero dirigirme primero a las personas que de pronto providencialmente están escuchando este programa y no conocen del Señor. Este texto de Mateo 7, del 21 al 23, no está hablando de ellos. Y eso es, y se los digo con el amor de Dios. Este texto no está hablando de las personas que no creen. Este texto está hablando de las personas que de alguna forma creen, pero que no están creyendo como debe ser. Entonces, amigos, si tú me estás escuchando en este momento, o si en el transcurso de la semana alguien te invita y te manda el video y lo puedes ver providencialmente porque así el Señor lo estableció, yo lo único que te puedo decir, amigo, es que tú te acerques a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, que vaya donde el Señor, si está cargado por todo lo que necesite, por todo lo que Él crea necesitar, pero con el único fin de acercarse al Señor simplemente porque Dios es digno, no por las necesidades que Él tenga. Cuando uno se acerca verdaderamente al Señor en arrepentimiento y fe, simplemente para exaltarlo a Él, como vemos lo del publicano con el fariseo, el publicano sencillamente dice: sé propicio a mi pecador, reconociendo tu pecado, reconociendo que hoy estás enemistado con Dios. Lo único que yo te puedo decir es: ve a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y el Señor seguramente te dará el perdón. Amén. Ahora con los hermanos, sí me quiero dirigir a los hermanos. Amén. Claro. Y es un tema puntual, y creo que nuestro Señor Jesucristo aquí es clarísimo cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Partiendo de ahí, podemos pensar de que se está refiriendo a personas que de alguna manera están diciendo Señor, Señor, es decir, que reconocen que hay un Dios en los cielos, que pueden reconocer que hay un Dios todopoderoso y que en el nombre de Él expulsaron demonios, hicieron maravillas.
de alguna manera pueden entender de que hay un Dios. Pero si ese reconocimiento simplemente viene para la exaltación personal, para buscar digamos que la alabanza del pueblo para sí y no para Dios, mi hermano, arrepiéntete también de eso. Y aún si estás escuchando este programa es porque Cristo no ha venido. Y si Cristo no ha venido es porque aún tienes la oportunidad de volverte a Dios como debe ser. Porque sabrás en aquel día que así tú le hayas dicho, Señor, Señor, durante muchos años, llegarás al final y lo más triste es que el Señor te diga, nunca te conocí. Hacedor de maldad, apártate de mí. Entonces la exhortación a nuestros hermanos o a las personas que se dicen ser creyentes, que realmente se evalúen a la luz de este texto de Mateo 7, del 21 al 23, y que revisen ciertamente si cuando reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo, lo están reconociendo porque sencillamente Él es digno y porque el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida, y que nuestra voluntad está sometida a la voluntad del Padre, como todo Rey, como todo Señor. Su conclusión, pastor. En primer lugar, para mis hermanos que nos están escuchando, que no son creyentes, solo te puedo decir que tienes una oportunidad y Cristo te está esperando. Acércate a Cristo. Estás cargado, estás cansado. El Señor nos invita a acercarnos a Él. Y una de las invitaciones que Él hace es: busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Es decir, esto nos invita a que nos acerquemos a Cristo reconociendo lo que Él es el Señor. Y no nos acerquemos a Él buscando un beneficio personal, un beneficio económico, una sanidad. No, acerquémonos a Cristo reconociendo que Él es el Señor, soberano, Rey de reyes, majestuoso, que es digno de toda honra y de toda gloria. Para mis hermanos creyentes que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador y suficiente, Salvador y Señor, este es un campanazo de alerta. El Señor dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo nos convertimos en hacedores de maldad? Cuando dejamos de reconocer que Él es el Señor. Cuando lo conocemos pero no hacemos lo que a Él conforme a su voluntad ha establecido, nos hacemos o nos convertimos en hacedores de maldad. Entonces, amigo creyente, tú que nos estás escuchando en esta hora, es la oportunidad para que examinemos nuestros corazones y nos acerquemos a Cristo. Y si estamos fallando en algo, es el tiempo para reconocer en qué estamos fallando. Es el tiempo para recomponer nuestros caminos y acercarnos a Cristo. Estas son las conclusiones que podemos dar en esta tarde, querida hermana Evodia. Bueno, vamos a despedir en oración, y la verdad que orar por todos estos programas, maravillosos programas, y darle gracias a Dios por el Sermón del Monte. Amén. Y ese sermón lo deberíamos leer todos los días. Así es, porque ha sido de mucha edificación. Sé que no solo para mí, para muchos, y es lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos esos verdaderos creyentes, para que no nos diga nunca os conocí. Hermano Alejandro, le pido que pues nos despida en oración, y oremos por las necesidades también de tantas personas que de pronto nos están escuchando en estos momentos. Amén, oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por este momento que nos regalaste, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permitiste compartir de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque la única idea era glorificar tu nombre, Señor. Padre, te pedimos perdón si de alguna manera fallamos, bendito Dios, porque ciertamente sabemos que lo hacemos y que no predicamos tu palabra a la perfección, porque ciertamente perfectos no somos. No lo predicamos como nuestro Señor Jesucristo predicó ese sermón del monte, bendito Dios, que ha sido de gran edificación para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas y aún en esta hora, bendito Dios, te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que están en necesidades por diversas circunstancias que pasan, Señor. Sabemos que tú en tu providencia has permitido todo eso
para un propósito, Señor, que es llevarnos a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ese varón perfecto, bendito Dios. También te rogamos por aquellas personas que aún no conocen de ti, que tú les permitas, Señor, escuchar estos programas, estas series que hemos venido enseñando, bendito Dios. Y si es tu voluntad, Señor, que se acerquen a ti en arrepentimiento y fe, bendito Dios, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de todo, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora que tengamos que partir de aquí, nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y asimismo te pedimos por aquellos hermanos que están en sus trabajos, que están en sus casas, donde quiera que estén, Señor, guárdalos, Señor, pero guárdalos para ti, para tu gloria, bendito Dios, en todo lo que hagan, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos instruya, nos redarguya y nos siga llevando, Señor, a través de tu palabra, tus enseñanzas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. Pastor Edwin, despídanos con esa bendición sacerdotal para aquellos y personas que nos están escuchando en esta hora. Y les recuerdo pues que el próximo sábado en esta emisora Radio Tropical 1040 AM escucha tu programa Gracia y Verdad de 1:30 a 3 de la tarde. Pastor. Bueno, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Padre y el poder del Espíritu Santo estén sobre todos nosotros y sobre cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. Sean todos despedidos. Amén.